Te cuento que si le quitas los bigotes a un gato, este no puede caminar bien y por lo tanto pierde el equilibrio y se cae. Seguimos con el contenido de Hora de Té. Hoy nos engalana el tececito de la tarde de hoy, Jan Parsifal, quien es un colaborador nuestro de Hora de Té, y nos vamos a estar conversando acerca de la numerología. Bienvenido, Jan. Gracias, Alamita, por la invitación nuevamente a Hora de Té. Me encanta compartir este espacio porque uno puede estallarse y hablar de todo, y sobre todo estos temas que a uno le gusta tanto. Cuéntamelo todo, hermana. Bueno, qué bueno que estás lejos, pero estás cerca, y sé que sigues atendiendo a tu gente de aquí, allá, a través de tus redes, ¿verdad? Y así que estén atentos, que ahorita vamos a puntualizar las coordenadas para encontrar a Jan Parsifal. Pero hoy vamos a estar tomando notas acerca de la numerología. La numerología, Pitágoras fue el primero en hablar en darle, ¿verdad?, esa interpretación más quizá profunda acerca de la personalidad o de por qué las frecuencias numerológicas, o sea, por qué cada persona actúa de una forma determinada y por qué cuando agrupas, ¿verdad?, un grupo de personas en un número particular, tú comienzas a observar estas cualidades que son como comunes en cada una de ellas. Y eso realmente es muy interesante porque ya habían otras aproximaciones, desde los griegos, los egipcios, los chinos, han hecho trabajos realmente con numerología, pero Pitágoras realmente como que acentuó de una forma interesante esa mirada quizá como un poquito como más psicológica, refiriéndose al tema de la personalidad. Igual también el mismo Platón, pero realmente Pitágoras es el que se lleva todo el trabajo, dándole esa profundidad al tema de los números. Y es curioso porque la numerología yo creo que es el lenguaje más universal que existe. Creo que es el lenguaje más amoroso porque todos, de alguna manera, sin importar nuestro credo, nuestra posición social, nuestra cosmovisión del mundo, los números es como un lenguaje realmente muy, o sea, lineal para cada persona. Le atribuye las mismas cualidades. Cuando alguien piensa en un número, como que ve los mismos significados, por decirlo de alguna manera, como que arquetípicamente les atribuimos las mismas imágenes emocionales y psicológicas a los números. Por eso es un lenguaje tan universal y común para todos nosotros. Desde que nacemos ya tenemos un número asignado, ya el tema del número también tiene un significado dependiendo si naces a lo mejor antes del término del embarazo. Eso va a tener implicaciones médicas y así los números van tomando diferentes valores. Y así mismo también cuando interpretamos desde la numerología de la personalidad o de la numerología del destino. Y es un tema realmente, por lo menos a mí me apasiona. O sea, yo llegué a la numerología por coincidencia a través de mi padre en un sentido, y a partir de ahí comencé a leer. Pero cuando tú lees sobre numerología, nosotros que nos gustan tanto la astrología, el tarot, uno comienza a encontrar toda esta relación que tú dices, wow, pero cómo todo se va como entrelazando y es la misma dirección. Entonces, es maravilloso, realmente. Hay una conexión entre la astrología, o sea, los planetas y los números. Sí, hay una conexión. Por ejemplo, el 1, que es el número que está asociado al yo soy, a la personalidad, tiene que ver con el sol. Entonces, el Dios Padre, el 1, el sol. Entonces, y así sucesivamente, el 2, la luna, la dualidad. Vamos asociando cada dignidad del planeta a un número particular. Entonces, eso también te va dando información. Por ejemplo, para una persona que nace el día primero o el día 10, el día 28, el día 19, cuando tú sumas esto a un dígito es 1. Entonces, pero estas personas se comportan de forma diferente, pero en esencia tienen la energía del 1.
Entonces, ¿qué pasa cuando la persona nace en un día 1, en el mes 1 o en el mes 10 y su año de nacimiento también suma 1? Todos esos 1, dependiendo de la posición donde cae en el día del nacimiento, nos habla acerca de cómo nos relacionamos con un aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, si nazco un día primero, o sea, que es el número de la personalidad, puede ser que haya una tendencia a esa persona a que sea realmente muy extrovertida, a que sea una persona que le gusta ser notada, ser reconocida, como dicen, soy el primero. El ser el primero, que es muy de esa energía del arquetipo 1, el ser muy emprendedor, muy activo, es muy 1. Pero también en los atributos de sombra podemos encontrar personas que nacen día 1 o día 19 que pueden ser muy controladores, muy determinados, manipuladores también. Pueden ser el jefe, pero puede ser el jefe autoritario. O sea, no el líder carismático, sino ese jefe que es sumamente, que no es abierto, que tú no puedes llegar a él de una forma como fácil. Entonces puedes ver todos esos matices. Muchos tiranos tienen ese 1, no necesariamente en la personalidad, pero sí en la personalidad externa, que es el mes del nacimiento. Entonces es interesante ver cómo se comportan los números dependiendo de dónde se encuentran. Dime una cosa, Jan, las personas cuyos números, o sea, día de nacimiento tiene 2 dígitos, por ejemplo, ya después del 10, 11, 12 hasta el 30, 31, pues ¿se reduce a 1 o se toman en cuenta los 2 números? Se toman en cuenta, pero en realidad se reduce a un solo número. Solamente se hacen excepciones en el caso de que la persona nazca el día 11 y el día 22, igual se reducen, pero cuando una persona nace un día 11, un día 22, en numerología se considera que esos son números maestros y tienen una vibración diferente a su número, a su octava menor, que sería un ejemplo en el caso del 11, el 2, y en el caso del 22, el 4. Cuando tú lo sumas, 2 más 2, 4. Entonces, esas personas realmente tienen como una misión diferente en la vida. La forma como su approach, su acercamiento a la vida, es como un poco complejo. Mucha gente que tiene 11-11, 11-22, siempre pasan como por muchas situaciones de vida donde están tratando como de encontrar como cuál es su lugar. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi finalidad? A pesar de ser gente que pueden ser sumamente exitosa, con metas como muy determinadas, como que siempre tienen como esa crisis interna de que, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el plan divino conmigo? Como que tiene que ser tema como con la búsqueda, pero por lo general siempre se reducen a un solo decimal, realmente. Sí, cuando hacemos ya cálculos más profundos y vemos los pináculos, entonces ahí también tomamos en cuenta esos números, pero igual se reducen a un solo decimal. Muy bien, entonces se toma en cuenta en el caso de una fecha de nacimiento, se toma en cuenta solamente la fecha de nacimiento o la fecha, el número del mes y el número del año. Todo. O sea, cuando sumamos, un ejemplo, el día de nacimiento más el mes, más el año completo, el resultado de ese número es el número de camino de vida o el número de destino, como mucha gente lo llama. Y ese número, de alguna manera, va a definir lo que andamos como buscando, un ejemplo, hacia afuera. O sea, si una persona ahí tiene un ejemplo, número 8, en la suma de todo eso, puede ser que sea una persona que su interés es parte de tener nombre en su vida, es la ambición, es crear fortuna, prosperidad, pero también en esa posición, ese número nos habla de grandes vicisitudes, nos habla de grandes pruebas, nos habla de pérdida, de vivir ciclos como muy marcados, donde a veces vivimos una relación muy intensa que termine, la persona hace ese proceso de separación del duelo de una forma complicada. Igual la pérdida de un trabajo, igual la pérdida de una casa, o sea, y cuando el número 8 se repite en diferentes posiciones, pero está presente en el destino, eso es algo que se ve desde el nacimiento. Hasta la forma como llegó al mundo fue complicada. O sea, es interesante cómo a través de la numerología uno puede entender todo ese tipo de relaciones, inclusive relaciones sistémicas con los padres. Cuando los hijos y los padres tienen los mismos números, cómo el hijo introyecta
estas cualidades de estos personajes y lo hace propio, pero poniéndole obviamente su propio matiz y su propia percepción de lo que él cree que es papá y mamá, pero asumiendo las cualidades de esos números de ellos. Entonces es sumamente interesante. A mí me fascina cuando yo estoy haciendo numerología y la persona me trae la fecha de los padres o de las parejas también, porque es interesante cómo las fechas de las parejas se solapan con la de la otra persona. Entonces tú ves estas relaciones y te dices, oh Dios mío, porque yo no te conocí antes, entonces así yo me meto en este lío. Entonces es muy particular y muy profundo realmente el lenguaje de la numerología. ¿Tiene algún número especial, por ejemplo, en el tema de las parejas? O sea, cuando tú consideras que hay algo que alguien puede ser tu alma gemela, o sea, hay un número X que pueda combinar Sí, con... hay números que definitivamente se llevan mejor con otros. Eso es como un ejemplo que tú pongas a un Aries y lo pongas con un Capricornio, con un Virgo, que tú dices, Dios mío, mira, ese nunca, o un Leo, ese te va a llevar a la contraria siempre. Bueno, pasa lo mismo. A veces, por ejemplo, si tú eres una persona 1 y te entras en una relación con una persona 5, es probable que ustedes vivan a lo mejor, pueden vivir o matándose o puede ser la relación más chula del mundo. Primero, si tú eres 1, tú vas a necesitar validación, tú vas a necesitar ser el centro de atención de esa relación. Y cuando tú tienes un 5, que el 5 va y viene como el aire, como la brisa, que se le olvidan las horas y las fechas y no necesariamente puntual, entonces si tú eres 1 y eres controlador, a ti te va a dar un impacto, tú vas a vivir todo el tiempo que tú llegaste 8 minutos antes, todo el tiempo que se reclama. Entonces, un eso 4 con un 11, por ejemplo, ¿qué da eso? se podrían llevar muy bien, porque fíjate, el 4 es el número asociado a la tierra y es el número de la madre. Entonces, el 4 es un ser que contiene, el 11 es una persona que se adapta a todo. Es una persona como muy maleable, muy emocional y por lo general se llevan bien los 4 y los 11. Lo único que el 11 puede ser a veces como muy aéreo en ciertas cosas y el 4 puede ser más pragmático. Puede tender a, vamos a resolver y él, ay, porque mira, resolver. ¿Entiendes? O sea, va hacia lo práctico. Entonces, el 11 es como más el aéreo, la imaginación, y en ese sentido es interesante porque el 4 sería para un 11 el cable a tierra, como que lo aterriza, tú sabes, lo hace pensar en función de la realidad y no tanto en ese mundo etéreo, espiritual, que es muy importante, pero tenemos que aprender a funcionar en la realidad, ¿verdad? Circundante y práctica. Y eso se lo da el 4 a un 11. Entonces, es interesante. Mira, eso es sumamente interesante lo que nos dice. Y también una vez, en alguna ocasión, encontré un libro que se llamaba Yo realicé a Dios a través de las matemáticas, del doctor de la Ferrier. Entonces, yo quiero saber si tú tienes de alguna forma alguna conexión que tiene que ver con, o sea, como con la parte filosófica, divina de los números. Realmente yo no he profundizado tanto en esa área, pero realmente desde mi experiencia personal, yo no sé si es porque por la forma como yo me conecto con los números, que lo hago de una forma, o sea, muy intuitiva, pero a mí los números me hablan, o sea, como que cuando una persona me dice su fecha, automáticamente yo estoy recibiendo información. Y en lo particular, a mí me ha ayudado a entenderme mejor como persona y no viendo los números como algo determinista, pero cuando tú analizas la esencia, un ejemplo del número, del simbolismo, de lo que representa, y tú comienzas a observar dentro de ti cómo tú actúas, cómo tú te relacionas con tu vida, es impresionante todas las cosas que tú puedes mejorar. Sobre todo cuando tú puedes reconocer cuáles son esos aspectos divinos o esos aspectos de sombra que están actuando o operando en ti en un momento determinado. Porque eso es lo importante de esto, no es ver el lado determinista, sino ver el lado de cómo esto me ayuda a ser mejor persona. Porque O sea, de eso es la magia de esto. ¿Tú entiendes que todo se puede cambiar o realmente es determinado? Mira,
Yo siento que todo se puede cambiar. Hay aspectos, obviamente, que son como que están muy intrincados en uno y que son parte, como dice uno, de la esencia. Pero particularmente, desde que yo empecé a leer tanto de astrología como de numerología, yo recuerdo que cuando yo leía las cualidades de Virgo y las cualidades negativas, yo decía, ay, no, yo no puedo ser de esa manera. Y a veces era como un poco excesivo. Yo dije leyendo, yo me observaba y yo me analizaba, yo decía, no, yo estoy siendo demasiado Virgo, deja de ser más flexible. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, no es simplemente como encajarme, identificándome con la información, pensando así, yo soy muy 5, yo soy muy 6, o yo soy muy 7, y sino viendo, o sea, cuál es la luz y la sombra, porque todos tenemos luz y sombra, y ver cuando yo estoy vibrando más hacia esa dignidad luminosa y hacia esa dignidad quizá de sombra, ¿verdad? Del número, y hacerme consciente de eso y mejorar eso. Muchas personas, y esto es algo muy curioso, yo, o sea, en todo el tiempo que tengo haciendo consulta, a veces yo me encuentro con gente que tiene números que son fantásticos, pero ellos vibran totalmente opuestos, no se identifican para nada, y eso pasa. O sea, a veces tú puedes ser un ejemplo, nací un día 3 en el mes 3, y ser vibración quizá 1 en el año de nacimiento y ser 7 de destino, pero quiere decir que esa persona sea extrovertida, que sea un buen locutor, un ejemplo, que los 3 tienen una capacidad para la comunicación impresionante, son extremadamente creativos, y tú te encuentras con gente que tienen carreras que son totalmente estáticas, que no son nada creativos, que no dibujan derecho ni una línea. Así, eso es lo primero que me dice, amigo, yo no dibujo derecho ni una línea, ni un circulito, yo hago bien. Entonces, pero la creatividad es solamente dibujar, ¿no? La creatividad es mucho más que eso. Sin embargo, cuando tú comienzas a profundizar con estas personas y te hablan acerca del trabajo que hacen, y te hablan de cómo resuelven problemas que no tiene que ver con los libros. Dice, pero ese es tu lado creativo. O sea, la creatividad no es algo simplemente que va hacia, ¿verdad?, abstracto y figurativo. Es tu capacidad de tú poder también resolver problemas, de cómo tú puedes tomar algo y transformarlo y encontrar soluciones nuevas que nunca se habían, o sea, visto antes, sobre todo a lo mejor en esa área de esa persona en particular. Entonces, no siempre porque tengamos un número quiere decir que vamos a estar identificados con ello y que vamos a reconocer esa cualidad en todo lo que hacemos. Y yo creo que eso es lo interesante de la numerología, que a veces nos hace hacer un proceso descubridor, y eso nos abre puertas, porque reconocer que la vibración está ahí, que quizá no la estamos explotando, que quizás si prestamos atención, podemos comenzar, ¿verdad?, a tener ese acercamiento. Yo creo que eso es un regalo realmente divino y maravilloso, y rompe obviamente con ese tema de que yo siempre he sido de esa manera, o que yo soy hijo de fulanita y fulanita, como muchos me dicen, que esas cosas marcan, definitivamente. ¿Tú entiendes que mucha gente justifica su manera de ser en la astrología y se queda ahí? O sea, o en la numerología, con cualquier tipo de magia. Oh, pero eso es una cosa, mira, yo tengo amigas, o sea, que me dicen, ay, tú sabes que yo tengo la luna y Venus en casa tal y yo soy de tal manera. O sea, ellos se identifican de una forma tan natural con eso que ya ese es un lenguaje que hablan. Y la gente, o sea, a mí la gente me habla en ese lenguaje. A veces yo me quedo, ¿y por qué ella asume que yo tengo que entender y saber que su casa es tal cosa, es tal cosa? Entonces, a pesar de que tú sepas y leas de todas esas cosas, es interesante cómo la gente sí se identifica y se justifica desde esas cualidades. Y yo no veo en eso algo malo, pero a veces creo que cuando uno hace eso, uno también se quita la oportunidad del cambio, de uno pensar desde un espacio también distinto, de uno no cambiar. O sea, a veces cuando yo quiero un ejemplo, cuando generalmente eso uno lo hace cuando uno está conociendo a alguien, yo quiero ver su carta natal, ver dónde tiene su Venus, a ver si consigue, dónde tiene tal cosa. Entonces uno comienza, ay, no tiene tal cosa, ay, pues es nuevo en amante. O sea, uno se cuenta una historia a partir de las informaciones, y entonces es un problema porque interfiere en ese acercamiento natural que tú tienes con la otra persona. Y no es que esa información no sea valiosa, lo es, pero es importante que tú te dejes el permiso de conocer a la persona real. Porque como te decía, o sea, tú puedes tener esos números y tú ser totalmente opuesto a todo eso.
O sea, yo he conocido gente 1-8, que ese es el número del liderazgo por excelencia, y no son líderes, le tienen un pánico a la responsabilidad. Entonces, fíjate, ¿cuál es un tema importante para un líder? La responsabilidad, el tema del compromiso. Entonces, si tú eres una persona que no te gusta manejar muchos compromisos, tú vas a ser un líder que vas a cojear o nunca vas a buscar estar en posiciones donde tenga poder. Mira que, wow, mira, es bien interesante eso que me dices, porque uno nunca debe de cederle el poder a nada y tú puedes, sin embargo, te puedes servir de todas esas herramientas que son muy valiosas. Jan, las personas que se quieren comunicar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer a través de mi número de mi WhatsApp, 201-667-9222, y a través de mi Instagram, jparcifal, terminado en PHAL. Ahí con muchísimo gusto estoy a su orden, con mucho amor para todos ustedes. Muy bien, Jan Parsifal, muchas gracias por estar siempre ahí apoyando a la humanidad. Siempre te sigo en el Instagram, siempre subes videos interesantes. Así que yo voy a invitar a los amigos televidentes a que sigan a Jan Parsifal, Parsifal con PH, al final, Parsifal. Y el teléfono de nuevo es el 201-667-9222. Bueno, pues gracias, Jan, y será hasta la próxima que podemos contar contigo. Bendiciones y buenas tardes. Amén. Namaste. Namaste.